Buenas tardes, estudiantes del grado quinto. Continuando con las actividades y los retos, vamos a trabajar con el tema de ángulos. Según la relación que guardan entre sí, los ángulos pueden ser complementarios y suplementarios. Un ángulo es complementario. Dos ángulos son complementarios cuando entre ellos los dos suman 90 grados. Un ejemplo, 30 grados es el suplemento de 60 grados. Un ejemplo acá, trazamos el ángulo, le colocamos el ángulo de 30 grados, con el compás trazamos el arco que determina la amplitud. Este ángulo, el ángulo B y el ángulo A. Entonces, el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Entonces, el ángulo B es igual a 30 más el ángulo de 60 es igual a 90 grados. Cuando un ángulo es suplementario, dos ángulos son suplementarios cuando entre ellos los dos suman 180 grados. Se llama suplemento de un ángulo, lo que le falta a este para ser igual a 180 grados. Vamos a colocar un ejemplo acá. El ángulo A y el ángulo B. Acá 0. Dice que el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados, donde el ángulo A es igual a 60 más el ángulo B, este sería 120 y este sería 60. $120 grados. En total, 180 grados. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, son aquellos ángulos iguales formados por dos rectas que se cortan. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Tienen un punto, un vértice, el mismo. Tomamos el compás. Este sería el ángulo B. Este sería el ángulo A. Este sería el ángulo C. Y este sería el ángulo E. Dice que son opuestos por el vértice porque todos tienen un mismo vértice. El ángulo A es igual al ángulo B. El ángulo C es igual al ángulo E. Seguimos con los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen el mismo vértice y un mismo lado en común. El ejemplo.
ángulo A y el ángulo B. Aquí, este sería el vértice. Este sería el lado en común. Si al pasar esa línea, el lado en común, los dos ángulos son iguales, se dice que los ángulos se llaman congruentes. Bueno, el resto consiste en lo siguiente. Primero, traza el ángulo complemento de 20 grados. Segundo, traza el ángulo suplemento de 40 grados. Tercero, traza ángulos opuestos por el vértice, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Cuarto, traza un ángulo adyacente. Espero que me hayan entendido y me envíen a mi correo los ejercicios.